Y hoy el INDEC difundió por primera vez en 9 años un número oficial, sin truchadas, de lo que es la canasta de pobreza en la Argentina. Y la verdad que es una movida muy fuerte la que hizo el INDEC de Macri, aunque algunos dicen en un acto fuerte de sinceramiento, de sincericidio, porque por primera vez la Argentina tiene en el día de hoy la nueva canasta de pobreza con un número muy elevado, que son más de 12.000 pesos por familia tipo matrimonio y 2 hijos para no ser pobre en la Argentina. Y este era un dato que desde el año 2007 se empezó a truchar, porque en el 2007, cuando entra Moreno al INDEC, se empiezan a intervenir los datos de inflación. Y la Argentina tiene todos los años 9% de inflación, cuando todos sabíamos que estaba en el 20, 25%, y la canasta de pobreza empieza a quedar cada vez más barata. Hasta que se llega al absurdo, en el año 2013, de que la pobreza llegaba al 5% de la población. ¿Por qué? Porque los ingresos iban subiendo todos los años al 20, 25, algunos años 30%, acompañando la inflación, y la canasta de pobreza, contra la cual se medían los ingresos de la Argentina, subía nada más que 9% por año. Entonces la canasta de la pobreza quedaba muy baratita, los ingresos de la Argentina se iban inflando todos los años al ritmo de la inflación, y Argentina había pasado, por arte de magia, del 2007 al 2013 a tener 5% de pobreza. Ahora la van a ver a Cristina cuando en algún momento dijo: tenemos 5% de pobreza, menor que los índices de pobreza de Alemania. Y también al exministro Kicillof cuando dijo, después del 2013, que dejó de publicar ese número, porque verdaderamente era vergonzoso, era papelonesco, que no medían pobreza en la Argentina porque era estigmatizante. Hoy el INDEC publicó este número, 12.489 pesos la canasta de pobreza para una familia tipo. Y atención, porque es una canasta de pobreza que es más cara que la canasta de pobreza que venía publicando la UCA, que es la medición que teníamos en la Argentina respecto a cuántos son los pobres. La última medición de la UCA daba casi 33% de pobreza en Argentina en abril. Y tenía una canasta de pobreza de 7.877 pesos, es decir, menos de 8.000 pesos. ¿Significa esto que la pobreza va a ser mucho más alta que el 30%? No, entre otras cosas porque hay que ver cómo mide los ingresos el INDEC, y hasta ahora viene midiendo los ingresos el INDEC de una manera más elevada que lo que hacía la UCA. Es decir, el INDEC medía más ingresos en los hogares de los argentinos de lo que medía la canasta de la UCA, de lo que medía la encuesta de la UCA. Con lo cual, estos 12.000 pesos o 12.500 pesos para no ser pobre en Argentina no significa que la pobreza que va a anunciar el INDEC el año próximo pueda estar en 40 o 50% de la población argentina, porque insisto, no solo la pobreza, la canasta de pobreza es más cara, es más elevada, sino que el INDEC en la encuesta permanente de hogares mide más ingresos de los que viene midiendo la UCA, pero sí significa seguramente que la pobreza medida por el INDEC, que se va a dar a conocer la semana que viene, hoy se dio a conocer solo cuál es el límite a partir del cual una familia es pobre en Argentina o no pobre, 12.500 pesos, si tiene más ingresos que eso no es pobre, y si tiene menos ingresos que eso es pobre. Bueno, la semana que viene, cuando se conozcan los datos de pobreza en Argentina, seguramente la pobreza va a estar arriba del 30%. Es decir, esto es lo que marcan los datos que hoy publica el INDEC. El INDEC podría haber insistido con poner un dato más bajo en la canasta de la pobreza y por ende la medición de la pobreza debe ser más baja. Pero de alguna manera lo que está haciendo es coincidiendo con la medición, o tal vez sea más alta, que la medición que venía haciendo la Universidad Católica Argentina en los últimos años. Y fíjense lo que pasa con indigencia, lo mismo, una familia para no ser indigente en la Argentina tiene que tener ingresos mensuales, matrimonio y 2 hijos, por 5.200 pesos prácticamente, que también es una canasta de indigencia mayor
a la que venía midiendo la Universidad Católica Argentina. Y ojo con esto, porque la medición de ingresos para el caso de la indigencia, en el caso del INDEC y la UCA, eran similares. ¿Qué significa esto? Que sí va a haber una suba de la indigencia respecto a lo que viene midiendo la UCA. La UCA venía midiendo 6% de indigentes en el país y esto va a marcar que el INDEC probablemente esté midiendo la semana próxima, cuando anuncie el dato, una indigencia cercana al 10%, es decir, que 1 de cada 10 argentinos son indigentes en la Argentina. Atención con esto, porque insisto, la verdad que desde el punto de vista institucional, la verdad que hay que reconocer y elogiar la actitud del INDEC conducido por Jorge Todesca y la nueva conducción que está tratando de blanquear los datos. Pero también va a ser un golpe muy fuerte desde el punto de vista de todo el sistema político, porque Argentina, y esto va a quedar blanqueado y ya no va a ser la medición de la Universidad Católica Argentina o de una consultora privada o de alguna institución académica, sino va a ser la medición oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en la Argentina. La Argentina se mueve por estos tiempos con niveles de pobreza elevadísimos, arriba del 30%, con niveles de indigencia cercanos al 10% de la población. Y esto pone presión y responsabilidad en todo el sistema político. En todo el sistema político. La UCA ya había advertido que la pobreza en la Argentina no era el 5% que decía Cristina en el 2013 cuando dejaron de publicar, sino que la UCA ya había advertido que la pobreza en Argentina estaba, cuando se fue el kirchnerismo, en el 29% de la población, y la última medición, después de la devaluación y la disparada de precios, daba casi 33% de la población. Más allá de si es 33, 34 o 30%, lo que está claro y que hay que entender en la Argentina es que se está en niveles de pobreza elevadísimos que ponen mucha presión y requieren de mucha responsabilidad del sistema político. Desde la irresponsabilidad de Cristina de decir que en realidad la pobreza acá en el 2003 no era 27%, sino que era 5% de la población. Al cuidado que debe tener Macri respecto a que cualquier medida de ajuste económico que se haga en la Argentina no se está haciendo sobre una Argentina de 5% de pobreza y 1% de indigencia, sino que se está haciendo sobre una Argentina que tiene 1/3 de los habitantes bajo la línea de pobreza y prácticamente 1 de cada 10 que padece hambre, que no llega a comprar una canasta básica de alimentos. E insisto, la tarea de fondo, porque uno ve qué ha pasado con la pobreza en los últimos años en la Argentina, y todos los gobiernos han mostrado que han bajado la pobreza respecto a las crisis que los precedieron. Es decir, Menem, cuando llega a gobernar en el año 89, tiene por detrás las 2 hiperinflaciones que llevan la pobreza casi al 50% de la población, y después Menem dice, yo bajé la pobreza, la bajé hasta el 16%. Estas eran mediciones oficiales del INDEC. Después de la crisis del 95, del efecto tequila, la recesión y el salto de desempleo, la pobreza vuelve a subir al 25-26% con Menem. Pero Menem se fue, el día que se fue en el 99, y decía, pero miren, yo recibí casi 50% de pobreza. Me estoy yendo con menos pobreza. Y es cierto. El problema es que Argentina ya había subido más de 10 puntos en términos estructurales la pobreza respecto a la década anterior, en la década del 80, la década de Alfonsín, que estaba en promedio en 15% la pobreza, que era 10 puntos superior a la que había en promedio antes de la dictadura militar en la década del 70, que la pobreza rondaba el 6-5% de la población. ¿Qué pasa con Kirchner? Kirchner llega después de la crisis del 2001-2002, la pobreza llega al 54%, y de nuevo, la reactivación económica, que ya se inicia en el año 2003, significa que la pobreza baja también fuertemente hasta el 25% de la población. Cuando en el 2007 reaparece la inflación, el gobierno de Kirchner empieza a truchar con Moreno las estadísticas del INDEC, entre ellas la estadística de pobreza. Y la pobreza vuelve a subir, estos ya son datos de la UCA, al 29%, que es el dato con el cual se despide
Cristina, 29% de la población. Está bien, Cristina se puede despedir y decir también, nosotros bajamos la pobreza. Miren, la recibimos en el 54%. Pero el 29% o el 28% o el 27%, lo que quieran, que es con la pobreza que se despidió Cristina, es una pobreza similar o mayor de lo que era la pobreza promedio en la década menemista. De distintas características. La pobreza de Menem era pobreza por desempleo, que se había disparado. La pobreza de Cristina era pobreza por insuficiencia de ingresos. Aumentó mucho el empleo, pero los que tenían empleo, entre ellos un tercio de la población trabajando en negro, no podía comprar una canasta mínima de la pobreza. Y a Macri le pasa es que llega al gobierno sin tener una crisis tipo hiperinflaciones o la crisis del 2001-2002, es decir, por suerte la pobreza no se dispara en la Argentina de nuevo a niveles del 50%, como le había pasado a Menem cuando asumió o a Kirchner cuando asumió, pero viene con un piso de pobreza elevadísimo. 29-30% que deja el kirchnerismo es elevadísimo y no hay duda que la pobreza en estos 9 meses de Macri aumentó. Por una cuestión muy simple, que los ingresos de la familia corrieron por detrás del fogonazo inflacionario, de la inflación. Y la pregunta es, algunos decían, bueno, Macri quiere sincerar los datos de la pobreza, sí, brutalmente contar la semana que viene que la pobreza, con estos 12.500 pesos mensuales que necesita una familia tipo para no ser pobre, que la pobreza va a estar arriba del 30% porque quiere mostrar que puede bajar la pobreza desde algún umbral. No sé si será eso o no será eso, pero esta es la realidad que tenemos en la Argentina. Y está bueno que la reconozcamos y está bueno que todo el sistema político tenga en cuenta sobre qué hay que trabajar. Sobre ese nivel de pobreza, Argentina no está ni para planes de ajuste brutales y tampoco para estar fogoneando desde el punto de vista de algunos dirigentes políticos o sociales la posibilidad de un estallido social. Mirá lo que decía Cristina en el 2013, cuando finalmente se termina de publicar el índice de pobreza. Argentina es el único país de Latinoamérica que en los últimos 3 años no tenía un dato de pobreza. Lo tiene Haití, lo tiene Bolivia, lo tienen los países centroamericanos, los más pobres. Argentina no tenía índice de pobreza. Evidentemente, por esto. Porque lo que va a mostrar el INDEC es que la pobreza hoy está arriba del 30% y no estaba en el 5% que decía Cristina hace 2 años. Es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27%. Los índices de pobreza e indigencia se han reducido a un dígito y todavía debemos seguir dando pelea. Yo creo que hay una visión acerca de todo esto. Es un modelo, son ideas, me parece, y que estamos viendo los resultados, pero creo que vamos a un rediseño de una sociedad con mayores posibilidades de hambre, con mayores posibilidades de incremento de la pobreza.